¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iván Remedios Olivos y vamos a comenzar aquí con una pequeña práctica referente a una batería de alto voltaje. Específicamente vamos a hablar de la batería de alto voltaje para la marca de Toyota y para sus modelos Prius T. Bueno, tomando como referencia o el ejemplo, tenemos nosotros un Toyota Prius T modelo 2020, en el cual nosotros incorporamos unas baterías de alto voltaje, una batería de aproximadamente 144 voltios, y esta batería es una batería que tiene materiales como son el níquel y hidrometal. Como bien identificamos, en algún momento tenemos los vehículos híbridos y eléctricos, los cuales cuentan con su batería de alto voltaje, misma que les va a ayudar a proporcionar la energía necesaria para poner en movimiento el vehículo según los diferentes modos de operación. Bueno, estas baterías podemos encontrarlas tanto de iones de litio, de níquel cadmio, de níquel hidrometal, que es el ejemplo que vamos a ver nosotros, y yo les voy a mencionar de forma general acerca de los componentes y elementos que integran una batería y que ubiquemos poco a poco la parte de su funcionamiento general. Bien, bueno, pues como sabemos, los vehículos híbridos se mueven bajo diferentes modos de operación, no nada más uno, y pues tienen que interactuar la parte de los motores eléctricos y el motor de combustión interna. En el caso de los Toyota Prius, estos vehículos Prius, poseen dos motogeneradores eléctricos y la parte de un motor de combustión interna, en los cuales se tiene que llevar la interacción o tienen que aplicarse estos MGs y este motor de combustión interna según las necesidades o según las condiciones de operación del vehículo. Nosotros vamos a contar que un MG1 y un MG2 van a actuar como motores y como generadores según las condiciones. MG1. Cuando trabajamos con un vehículo que es de ese tipo y tenemos el MG1 se puede ocupar como generador cuando necesitamos encender el motor de combustión interna. Es decir, en estos vehículos no manejamos un motor de arranque, no manejamos una marcha como tal. Nosotros colocamos el switch en la parte de ignición y damos ready, que sería como start. En ese momento se activa MG1 para encender el motor de combustión interna. Digamos que MG1 va a actuar como la marcha o el motor de arranque del motor de combustión interna. ¿Esto con qué fin? Con el fin de hacer una recarga de mi batería. Porque una vez que mi motor de combustión interna ya encendió, la parte del MG1 va a funcionar como un generador, como una pequeña planta de luz, ¿no? Y esa planta de luz me va a cargar a través de un inversor a la batería de alto voltaje y con ello volver a regresar a su estado de carga normal que necesitamos para poder tener el empuje eléctrico del vehículo. El MG2 lo vamos a ocupar nosotros como motor en el momento en el cual iniciamos el avance ligero del vehículo híbrido y en este caso funciona, vuelvo a repetir, como motor eléctrico para poner en movimiento de forma eléctrica, digamos está en modo eléctrico mi vehículo. Va a funcionar como generador cuando funcionan los famosos frenos regenerativos, es decir, desde el momento que nosotros soltamos el pedal del acelerador, en ese momento MG2 actúa como un generador. ¿Cómo? Tomando la inercia de las ruedas y por el movimiento que lleva el vehículo, la inercia que lleva, eso se transmite en movimiento para MG2 y MG2 funciona como una planta de luz y en ese momento se lleva a cabo la carga de nuestra batería. ¿Okay? Entonces la interacción tanto del motor de combustión interna y los motogeneradores van a provocar que mi batería se cargue o se descargue. Batería que tenemos justamente por aquí. Aquí tengo una batería en la cual es una batería montada en los vehículos Toyota Prius y esta batería cuenta con un total de 20 celdas. Esta batería, les mencionaba al principio, está constituida por los materiales que son níquel y hidrometal. ¿Por qué es importante ubicar el tipo de material que manejamos? Bueno, porque las baterías de níquel y hidrometal, una característica que tienen es que están divididas en diferentes celdas. Los vehículos de Toyota al menos llegan a manejar diferente número de configuración de celdas para que puedan formar con ello una batería de diferente nivel de voltaje. Esta batería es de 144 voltios y tiene un total de 20 celdas, por lo cual, al hablar de eso, podemos empezar a hablar acerca de las características de la batería, que son la parte de las celdas. Las celdas que nosotros encontramos en estas baterías son celdas que poseen un voltaje total de 7.2 voltios como mínimo. Esa es la carga o el voltaje mínimo que debe tener una celda. Estas celdas, a su vez, están divididas por algo que se llaman células. Las células son pequeñas divisiones que manejamos y están constituidas por 6 células. Cada célula de una batería de níquel hidrometal nos da un valor de 1.2 voltios, que sumadas las 6 por celda, nos da un total de 7.2 voltios. ¿Okay? Esta batería que manejamos aquí, mencionaba, está constituida por 20 celdas.
¿ok? Y cada una es de 7.2 voltios, por lo tanto nos da un voltaje aproximado de 144 volts. La batería, aparte de contar con las celdas, que son los componentes más importantes y lo que nos van a dar el voltaje total, también cuenta con algunos otros elementos. ¿Qué otros elementos puede contar nuestra batería? Bueno, nuestra batería puede contar con la parte de algunos sensores, que son sensores de temperatura. Va a contar con un total de 3 sensores, aquí en este caso por el tamaño de la batería o la configuración que manejamos. Entonces puede ser suficiente el tener 1, 2 y 3 sensores para medir la parte del voltaje o la temperatura en las celdas que tenemos aquí. Y podemos encontrar un cuarto sensor, se alcanza a notar por acá de este lado, si se alcanza a ver. Y este sensor nos sirve también para medir tanto la temperatura de los bloques como la temperatura de salida o la temperatura de fuera de lo que sería nuestro sistema de refrigeración. ¿Por qué? Bueno, porque estas baterías, aparte de contar con los sensores de temperatura, también cuentan con un sistema de refrigeración. Aquí tenemos un pequeño soplador, en el cual este soplador es comandado por la computadora del vehículo híbrido. ¿Para qué sirve este soplador? Obviamente para aventar aire a través de las diferentes tolvas o diferentes plásticos que puede contener mi batería, y ello me permite generar una refrigeración y mantener una temperatura estable en mi batería. Y de la misma forma, si hay una anomalía en la temperatura, pues a través de estos sensores poder determinarlos. Les mencionaba hace un rato, la cantidad de sensores también incluso depende del tamaño del bloque o del tamaño de la batería genérica. Bien, aparte de tener los sensores, la parte de tener el sistema de enfriamiento, ¿qué otras cosas más posee la parte de mi batería? Mi batería también debe de contar con la parte de una computadora, una unidad de control. Y aquí nosotros podemos apreciar nuestra unidad de control o nuestra computadora. Esta computadora, la batería, tiene la misión de detectar el estado de carga, por lo que conocemos como el SOC. Más aparte también necesita informar a la computadora del vehículo híbrido acerca de las condiciones para que de esa manera la computadora pueda determinar el estado y el funcionamiento de la batería. Y de la misma forma, cuando hay una carga o una descarga a la misma, y con ello poder controlar el sistema híbrido y la interacción del MG1, del MG2 y el motor de combustión interna para hacer una carga o descarga de nuestra batería. Entonces, esta computadora va a tener las conexiones, que sería por aquí, está suelto el conector, pero porque ya tengo desmontada la batería. Esta conexión que ven ustedes aquí, esta conexión para qué me sirve, esta conexión me sirve para tener la alimentación de ignición, batería, tierras, más aparte la comunicación. Es decir, a través de comunicación de campos se conecta al resto de la red para que esta computadora tenga comunicación con la parte de la computadora del vehículo híbrido. Y con ello poder llevar a cabo la interacción entre computadora del motor, computadora del vehículo híbrido, computadora de batería, y así llevar a cabo los diferentes modos del vehículo. Bien, esta computadora cuenta con las conexiones suficientes, lo vemos por acá en el conector de abajo, y este conector lo que va a hacer es tener las conexiones con los diferentes sensores, que decíamos que eran 4 sensores de temperatura, para que la computadora monitoree esa temperatura de nuestra batería. Más aparte, ¿qué más va a contar en este conector esta batería? Va a contar con la conexión para otro elemento, que es la parte de un sensor de corriente, un sensor de efecto Hall colocado a la salida o entrada de nuestra batería de alto voltaje. ¿Para qué sirve este sensor de corriente? Bueno, entre los usos más comunes es para determinar cuánto amperaje entra, cuánto amperaje sale de nuestra batería. E incluso también nos sirve para determinar al inicio, al arranque del vehículo, determinar si existe alguna anomalía en el circuito de alto voltaje, y si es así, desactivarlo. Y si no hay ninguna falla, permitir la activación general o la activación por completo del sistema de alto voltaje. Bien, bueno, una vez que tenemos esta conexión, les muestro la parte de donde se puede encontrar el sensor de corriente, porque el sensor de corriente, pues bueno, no se los mostré, pero lo tenemos aquí, miren, que este es otro de los componentes básicos que tiene una batería de alto voltaje. ¿Qué componente es este? A este se le conoce como el módulo de los SMR. ¿Qué son los SMR? Los SMR son las abreviaciones de System Main Relay, o sea, relevadores principales del sistema. Y esto que nosotros observamos justamente aquí son 3 relevadores. 1, 2 y 3 relevadores. ¿Ok? ¿Para qué me sirven estos 3 relevadores?
Estos tres relevadores me van a servir para poder hacer una conexión de la batería de alto voltaje a un componente importante también en el vehículo híbrido que se llama inversor. ¿Ok? Es decir, la parte de la batería o el voltaje que nosotros tenemos en la batería no se conecta directamente a los motogeneradores. No se conecta directamente ahí. La parte del voltaje que nosotros poseemos en la batería se conecta directamente a un inversor. Ese inversor, ¿cuál va a ser su trabajo? El inversor, su trabajo va a ser permitirnos elevar el voltaje que tenemos en esta batería a un voltaje mucho más alto para que esos MGs puedan funcionar y nos puedan dar la suficiente potencia para poder mover el vehículo de forma eléctrica. Bien, este inversor, les mencionaba, tiene ciertas características como por ejemplo una etapa de elevación de voltaje que nos permite hacer que esta batería, que decimos nosotros que tiene un voltaje total de unos 144 voltios, que el voltaje se eleve hasta 500 voltios, perdón, y que esos 500 voltios se conviertan luego en voltaje de corriente alterna trifásico para alimentar a los MGs, pero eso ya es directamente trabajo del inversor. Entonces, para llevar a cabo la alimentación o para poder sacar el voltaje de mi batería y llevarla hasta el inversor, ocupamos estos. Estos relevadores o este módulo es más compacto, está todos los componentes ya unidos o montados en un solo módulo, porque anteriormente estos relevadores se encontraban por separado. En versiones anteriores o las primeras generaciones de Toyota manejaban estos famosos SMR separados. E incluso por ahí, si alguien ha trabajado con montacargas, los montacargas eléctricos utilizan relevadores muy grandes o relevadores de mucha potencia. Son relevadores muy similares a los que se manejan en los vehículos de Toyota, los vehículos híbridos de primera generación. Bien, bueno, estos relevadores que nosotros manejamos aquí, se dan cuenta, son 1, 2 y 3. Y voy a repetirles, estos relevadores, ¿para qué nos sirven? Estos relevadores nos sirven para poder conectar la parte de un positivo y un negativo de alto voltaje y que ese positivo y negativo de alto voltaje de la batería puedan salir hacia lo que es el inversor. Entonces, podríamos decir que tenemos entrada de alto voltaje y salida de alto voltaje para conectar positivo y negativo de alto voltaje con el inversor. Ahora, aquí se dan cuenta, manejamos tres relevadores. ¿Para qué vamos a manejar tres relevadores? Si solamente poseemos un positivo y negativo de alto voltaje. Y miren, se los muestro. Vamos a darle la vuelta a la batería. Y lo ponemos por aquí de este lado. Y por aquí se puede apreciar un poco la parte de las conexiones que les menciono. Este sería un negativo y este sería un positivo de alto voltaje. Ese positivo y negativo conectan justamente aquí. ¿Ok? Ese positivo y negativo de alto voltaje, pues necesitan salir de estos relevadores, pero por preguntar, ¿por qué tendríamos nosotros la parte de tres relevadores si solamente me van a conectar positivo y negativo? Con dos sería suficiente, ¿cierto? Porque uno conectaría positivo y el otro conectaría negativo. Pues bueno, la parte del uso de los relevadores de 3 es por lo siguiente. Nosotros vamos a conocer a SMR1, a SMR2 y a SMR3. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes pueden observar dos relevadores que son grandes. Estos relevadores sí me van a tener que conectar ya sea uno positivo y el otro negativo de alto voltaje. El otro relevador se le conoce como un SMRP también. SMRP de precarga. ¿Por qué una precarga? Bueno, porque este relevador me va a permitir conectar la parte de un positivo o un negativo de alto voltaje, pero a través de una resistencia. ¿Por qué les menciono que un positivo o un negativo de alto voltaje a través de una resistencia? Porque la configuración en las baterías de alto voltaje puede cambiar. Hay algunos fabricantes que deciden que el positivo tenga precarga, o bien otros fabricantes deciden que el negativo tenga la precarga. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve precarga? Bueno, cuando se activan los relevadores, no se activan todos al mismo tiempo. Se activa de uno por uno, como un orden de encendido, por decirlo. ¿Va? ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos el switch y le damos play, justo en ese momento los relevadores se activan. La activación del relevador permite hacer lo siguiente: permite activar un relevador de precarga, dejar pasar el voltaje, o ya sea el positivo o negativo de alto voltaje, a través del circuito, y después activa el relevador que complementaría precarga. Es decir, si este relevador controla el positivo de precarga, el relevador sería el que conecte negativo de alto voltaje.
Si este relevador de precarga es negativo a través de una resistencia, el siguiente relevador es un relevador que conecta positivo de alto voltaje. ¿Con qué fin se hace eso? De que se alimente primero precarga y después la parte del complemento. Bueno, precisamente para que a través del sensor de corriente que tenemos nosotros aquí, se detecte si hay alguna falla en el circuito. O sea, ¿cómo? Sí, si nosotros alimentamos y damos ready y existe alguna falla que tenga que ver con el aislamiento o bien una falla que tenga que ver con el alto voltaje, en automático la computadora del vehículo híbrido o la computadora del sistema híbrido desactiva el alto voltaje, es decir, los relevadores que se había activado lo desactiva y listo, ya no hay encendido del vehículo híbrido. Y nos marca una falla en el tablero y nos prende la luz de advertencia que se le conoce como la luz maestra. Y comenta en Toyota es un foquito de color ámbar con un signo de admiración. Eso es lo que podemos encontrar nosotros con falla. Pero eso se determina incluso por el mismo sensor de corriente que tenemos nosotros montados justamente eso. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros activamos el positivo, el negativo de alto voltaje con precarga y el circuito se detecta que todo está bien? Pues entonces se activa el complemento. Si el relevador tenía precarga positiva, alimenta directamente positivo, directo, y queda anclado negativo y positivo. Si en este caso el relevador me controla ya sea positivo o negativo, se activa el relevador que lo complementa y entonces queda conectado a través de los relevadores grandes, positivo y negativo directos, hacia la parte de inversor. Y en este caso ya el vehículo nos va a mostrar en el tablero la leyenda de ready, es decir, listo para indicarnos justamente que ya no hay ninguna falla. Entonces es por eso que se ocupan la parte de los tres relevadores. Ahora, ¿cómo se activan estos tres relevadores? ¿Quién los controla? La activación de estos relevadores lo hace la computadora del vehículo híbrido. ¿Y cómo los activa? Bueno, si ustedes pueden observar aquí, me da un poquito la luz, digo la sombra, pero ahí se alcanza a observar. Tenemos nosotros un total de 4 pines, 4 cablecitos, ¿ok? De esos 4 pines van a servirme para activar a la parte de estos tres relevadores. ¿Cómo se activan? Comúnmente en el circuito, ustedes se van a encontrar que estos relevadores tienen una conexión de sus bobinas a tierra y es una común entre todos los relevadores. Significa que el relevador 1, 2 y 3 tienen tierra, están derivados a tierra. Por lo tanto, el control que va a tener la computadora del vehículo híbrido sobre estos relevadores, ¿qué tipo de control va a ser? Va a ser una señal positiva. Una señal positiva para activar SMR1, una señal positiva para activar SMR2 y una activación que va a servir para SMR3. ¿Ok? Y les mencionaba, la computadora del vehículo híbrido es quien controla en orden la activación de cada relevador, como si fuera un orden encendido. Y el control sobre los relevadores es positivo. Como cuando trabajábamos con Chevrolet, que el control de la bomba de gasolina o el control para el relevador de la bomba de gasolina es positivo, pues bueno, eso se repite, digamos, en estos vehículos híbridos. ¿Ok? Bien, la parte de la resistencia de precarga también puede variar dependiendo del fabricante. Podemos tener resistencias de 27, de 47 ohms, 50 ohms, eso depende mucho de la designación que le hicieran los fabricantes sobre su batería. Ahora, el sensor de corriente. El sensor de corriente que nosotros manejamos, les mencionaba, es un sensor de tipo efecto Hall. No se alcanza a apreciar mucho, pero aquí manejamos solamente 3 pines, 3 cables, un sensor Hall. Obviamente tiene una alimentación, las alimentaciones que tiene ese sensor es de 5 voltios, una alimentación de tierra y una línea de señal. Ojo, cuando nosotros queremos checar un sensor de estos, ¿se puede hacer? Sí, solamente hay que hacerlo con mucha precaución. ¿Por qué? Porque ese relevador nada más nos va a medir la corriente cuando entra y sale, pero recuerden que es alto voltaje. Ya estamos hablando de 144 voltios cuando está al mínimo de carga la batería. Y ya cuando está al máximo, pues podemos encontrar picos de hasta 170 o más voltios. Bien, pues bueno, este sensor de corriente, si nosotros lo queremos checar, podemos interceptar la línea y monitorear el nivel de voltaje. Ahora, este sensor, como es de efecto Hall, pues esperaríamos ver una señal digital, ¿no? Pero ¿qué creen? Este sensor no maneja una señal digital. Este sensor maneja una señal que se considera como una señal variable, una señal lineal, en la cual esa señal es proporcional a la cantidad de amperaje que entra o sale. Rangos promedio de voltaje de estos sensores, muchachos, cuando quieran ustedes medirlo. El voltaje medio es de 2.5 voltios. ¿Qué significa? Bueno, cuando nosotros abramos el switch, coloquemos el switch en ignición o demos ready,
Si nuestra batería y nuestro motor de combustión interna no encienden para cargar a la batería, si mi batería está en buen estado, tiene un buen estado de carga, en ese momento ustedes van a leer un voltaje rondando los 2.5 voltios. En el momento en el cual se encienda el motor de combustión interna, ustedes pueden observar una pequeña caída de voltaje de 2.5 a 2.3 voltios, que significa en ese momento que se ocupó energía de la batería para alimentar a MG1 y MG1 prender el motor de combustión interna. Si el motor de combustión interna enciende, funciona entonces ahora MG1 como un generador de luz y en este caso hace la carga a la batería. En ese momento su sensor ya no les va a marcar un voltaje de 2.3 voltios, ahora el voltaje va a subir de 2.5 voltios. Puede llegar a 2.7, 2.8, dependiendo cuánta energía le esté entrando a mi batería. Entonces, los voltajes promedio que vamos a ocupar de este sensor son voltajes que van de 2.5 hacia arriba, 2.5 voltios hacia abajo. ¿Los puedes medir con un osciloscopio? No vas a encontrar una señal digital, no vas a encontrar una señal cuadrada, no. Lo que vas a encontrar es un voltaje lineal. ¿Por qué te digo esto? Porque si quieres tú graficarlo con un osciloscopio y quisieras ver una señal digital, no la vas a observar. Entonces tendrías que calibrar el tiempo para que puedas observar un movimiento lineal o como una curva cuando se presenta una carga o una descarga a mi batería. ¿Ok? Entonces, este es un sensor de efecto Hall. Y también está conectado a la computadora de mi batería, a la computadora de alto voltaje, que es la que yo tengo justamente de este lado. Por aquí, justamente acá. Y el conector del sensor está colocado justamente aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, en la parte de la computadora de la batería, ¿qué más señales tenemos o qué más puede medir la computadora? Mencionamos, esta computadora puede detectar la parte del amperaje o la corriente que entra y sale a través del sensor, la temperatura de la batería. ¿Y qué más? Pues necesita medir 3 condiciones, de las cuales ya mencionamos 2. ¿Cuál sería la tercera condición? Voltaje. El voltaje también es muy importante monitorearlo por parte de la computadora para que la computadora calcule lo que se conoce como el estado de carga de la batería, o bien lo vamos a ver en el escáner como el SOC. ¿Y esto cómo se mide? ¿Se mide el voltaje total o cómo se va a medir el voltaje? El voltaje en estas baterías se mide por algo que vamos a definir como bloques. ¿Qué es un bloque? Bueno, decíamos hace un rato que esta batería está dividida en lo que son celdas y cada celda tiene un voltaje total de 7.2 voltios, ¿cierto? Pues bueno, lo que nosotros vamos a encontrar en esta batería es que cada bloque la constituyen 2 celdas de mi batería. O sea, cada 14.4 voltios se tiene que censar el voltaje por parte de la computadora. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues para eso tenemos un arnés, que es el que se encuentra justamente aquí. Aquí me voy a acercar un poco más. Aquí está, espero se pueda apreciar. Tenemos la parte de este conector y en este conector nosotros vamos a manejar precisamente conexiones que tienen que ver con la parte de las celdas. Aquí ustedes pueden apreciar unos números que son como la identificación que tenemos aquí acerca de nuestros bloques, de nuestras celdas. Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5 y así sucesivamente hasta llegar a la número 20. ¿Ok? Y pues bueno, aquí miren, nosotros vamos a poseer la parte de las conexiones. ¿Qué van haciendo las conexiones en serie de mi batería? En mi batería voy a encontrarme yo lo siguiente. En mi batería me voy a encontrar por aquí, no se alcanzan a apreciar, la parte de unas conexiones. Miren, aquí se alcanza a ver un hilito y después otro más y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque justo nos vamos a encontrar nosotros que cada 2 celdas integran un bloque y ese bloque es el que mide mi batería y ese dato yo lo voy a poder observar incluso en la parte de un escáner. Es decir, si yo quiero revisar los datos de mi batería, ¿qué puedo hacer? Me puedo conectar con el escáner, me meto a computadora del vehículo híbrido o bien, una vez que entro a control híbrido, busco computadora de batería y en la computadora de batería o módulo de control del vehículo híbrido me debe de marcar el voltaje por bloque. ¿Para qué me serviría a mí saber el voltaje por bloque? Bueno, lo mismo que hace la computadora, para determinar si alguna celda de las que nosotros tenemos ya tiene un daño. Como les mencionaba, el voltaje promedio que debemos de tener nosotros
en cada bloque debe ser de 14.4 voltios. Si nosotros vemos un voltaje más arriba o más abajo de los demás bloques, significa entonces que nosotros tendremos un problema con alguna celda y es el momento en el cual tendremos que hacer un diagnóstico de ellas. Es decir, ya tenemos que hacer una revisión un poco más exhaustiva acerca del comportamiento de cada una de las diferentes celdas, 20 celdas, 28 celdas, dependiendo del tamaño de nuestra batería. ¿Ok? Entonces, la parte de estas conexiones que nosotros tenemos aquí se van realizando a través de pequeñas placas, miren, como por ejemplo estas que tenemos aquí. Esto que tengo acá es la parte de pequeñas conexiones, pequeñas plaquitas, que van realizando, señores, conexiones en serie con cada una de las celdas, conectando positivo con negativo. Porque estas celdas van alternadas. A pesar de que ustedes ven números aquí consecutivos, si nosotros ponemos un poco más de cuidado en las celdas, vamos a tener las conexiones de negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, y así sucesivamente para hacer una conexión en serie de toda mi batería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos la medición de voltaje por parte de nuestra computadora, prácticamente estamos ya detectando las tres condiciones o los tres factores que les mencionaba. Voltaje, la parte de el amperaje y la parte de temperatura. Y con esto, la computadora de la batería calcula el estado de carga. Con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer mi computadora? Me va a dar un estado de carga y, ¿por qué no?, mostrarme en el tablero una referencia acerca de la carga. Es decir, las líneas, los cuadritos, los segmentos que se pueden ir llenando para indicarnos como tal en el tablero esa carga. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, esto es la parte de cómo se mide el nivel de voltaje. Ahora, estas celdas o estas celdas que tenemos aquí, mencionamos, se van a conectar a través de estas placas. Nosotros podemos empezar a tener detalles con la parte de las celdas justamente en la parte del medio o bien entre las celdas que van del 10 al 12. Es lo más común que podemos encontrar a veces de fallo en los vehículos, sobre todo aquellos vehículos en los cuales se maneja mucho como parque de transporte, es decir, taxis. Ahí es donde se puede utilizar mucho la parte de estos vehículos híbridos y eso nos puede empezar a dar un poquito de lata la cantidad de celdas que tenga. Y les mencionaba específicamente, por ahí tienen más detalles entre las celdas 10 y 12, que es donde se empiezan a presentar problemas como cuáles, y es como una falla común, que en las placas de conexión que manejamos se puede empezar a generar como una pequeña cantidad de esta, no sé si se alcanza a apreciar, pero por aquí alrededor vemos unas pequeñas manchas, unos como anillos. Esos anillos van empezando como a presentar pequeña sulfatación. Esa sulfatación es algo, digamos, normal por la reacción química que generamos en las baterías y es ahí en donde viene el trabajo de nosotros para diagnosticar una batería. Vuelvo a repetirles, ¿en qué momento podremos hacer nosotros una revisión ya exhaustiva de la batería? Cuando nosotros empezamos a tener problemas y las lecturas erróneas como tal de la computadora acerca de una celda. Es decir, la computadora nos puede indicar una falla acerca del voltaje que existe en una celda y te lo puede marcar como código de error. Te puede encender la luz maestra, te puede prender el foco de check engine y cuando te conectas con el escáner te puede dar la referencia de voltaje en el bloque X, Y, Z o en el bloque 1, 2, 3, 4, 5 o el 10, dependiendo la cantidad de bloques que tenga mi batería. En el caso de esta batería, son 10 bloques, porque decíamos que está constituida de 20 celdas. Entonces, dijimos que cada bloque la constituyen dos celdas. Entonces, tenemos en total 20 celdas, dividida entre 2 para que nos dé por bloque. Serían 10 bloques que podemos medir de esta batería. Bien, bueno, entonces nosotros podemos encontrar, les decía, estas fallas y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que es necesario hacerle servicio a esto. ¿Cómo le podemos dar servicio a esto? Estas plaquitas nosotros podemos con un desarmador plano y con mucho cuidado desmontarlas directamente de aquí. Y estas plaquitas que son de cobre, podemos nosotros de cierta manera darles mantenimiento incluso con un solvente, thinner, un poquito de gasolina, limpiarlas, sacarle el sulfato o incluso utilizar técnicas como un poquito más caseras, digamos utilizar un poco de vinagre, sumergir las placas, dejarlas un ratito ahí y después de cierto tiempo volverlas a quitar y limpiarlas, incluso una pequeña lijada a la parte de las placas y volverlas a colocar para que genere una buena conexión.
Otra parte del mantenimiento que le podemos hacer a estas baterías sería el siguiente. Sería quitar o seccionar todo lo que son nuestras celdas y poder pasar las celdas que tenemos a los costados por las celdas que tenemos en las orillas, llevarlas en medio y las del medio al extremo. Porque voy a repetirles, comúnmente entre la 10 y la 12 son las celdas que más se llegan a dañar o más llegan a sufrir por ahí una degradación. Entonces, para evitar eso, podemos incluso llevarlas a los costados, generar primero un buen balance de cada celda y después volver a armar nuestra batería, pero ya incluso movidas. No pasa nada, no va a afectar al nivel de voltaje total, porque vuelvo a repetir, cada celda tiene un voltaje específico, que son los 7.2 voltios, al menos en esta batería de níquel y metal. Bien, otro de los componentes por ahí que me falta mencionarles en la batería es algo que se llama plug de servicio. ¿Ok? Esta parte del plug de servicio, ¿para qué me sirve? Este plug de servicio, señores, tiene la función de poderme deshabilitar el alto voltaje. Y este plug es lo primero que debemos nosotros de quitar cuando trabajamos con una batería. ¿Dónde va montada la parte de un plug de servicio? Al menos en esta batería, el plug de servicio se encuentra a un costado. Aquí se encuentra. Este es un conector, si se dan cuenta, un poquito grande. En este conector, señores, vamos a encontrar el plug. Este plug de servicio tiene la función de deshabilitar el alto voltaje y lo puede hacer por pasos. Mínimo deben ser 2 pasos los que debe de contar un plug para poder deshabilitar el alto voltaje. ¿Cuáles son esos pasos? Señores, cuando el plug de servicio está bien montado, se encuentra en esta posición. Cuando nosotros vamos a deshabilitarlo, debemos de ocupar la parte de equipo de seguridad, en este caso guantes aislantes, para poder nosotros evitar tener un riesgo cuando trabajamos con el alto voltaje. Los pasos serían estos, miren. Tenemos 1, 2 y 3 pasos. Desde el primer paso, señores, nosotros ya deshabilitamos el alto voltaje. ¿Cómo se deshabilita el alto voltaje? Porque cuando nosotros hacemos esto, aquí no se alcanza a apreciar, tenemos la parte de un circuito que se le denomina circuito ILK. Circuito ILK o circuito interlock. ¿Qué es ese circuito interlock? Cuando nosotros hacemos esto, es un puente que se desconecta. Y cuando el puente se desconecta, le decimos a la computadora de vehículo híbrido, ¿sabes qué? Ya no me permites la activación del alto voltaje. Y aunque tú le agarras, abres el switch y le das marcha, ya no entra en estado ready porque esto se deshabilitó. Significa entonces que la computadora ya no me va a habilitar los famosos SMR. No los activa para absolutamente nada. Tienen tierra, pero no le manda a la computadora de vehículo híbrido el positivo para activar cada relevador. Siguiente paso. ¿Qué es esto? Desenganchar como tal la parte del plug o las conexiones que tenemos aquí. Son conexiones un poco más grandes. Y el último es sacar por completo. ¿Qué hace esto de aquí? Lo que hace es desconectarme la batería. ¿Me la desconecta por completo? En algunos vehículos sí. En el caso de mi batería, chequen lo que me hace. En el caso de esta batería, específicamente lo que me hace es dividirla. ¿Cómo dividirla? Miren, esta conexión que tengo aquí va a empalmar justo en estas celdas, que será entre la celda número 9 y la celda número 10. ¿Qué me hace aquí el plug? Prácticamente me divide mi batería. Me divide en 2 partes iguales. Digamos que me va a dividir la parte de la celda número 1 a la celda número 9 y de la celda número 10 a la celda número 20, con lo cual me divide precisamente el voltaje. Yo aquí ya desconecté las plaquitas que les mostraba como ejemplo. ¿Ok? Estas están aquí. Pero para que se den una idea de dónde a dónde me desconecta precisamente el plug de servicio. Trabaja justamente aquí. No es otra cosa más que un puente. Tomen en cuenta que los plugs de servicio, cuando nosotros los desconectamos, lo que pueden hacer es abrirme la batería, dividírmela en 2 partes, para que sea un poco menos riesgoso el trabajar con el alto voltaje. Aún así, aunque yo quito un plug de servicio, no debo de trabajar sin elementos de protección, sin guantes, porque si no, corro el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, porque estamos hablando de voltajes arriba de 140 voltios. Y si aún la dividimos, tenemos voltajes arriba de 40 voltios, que por la norma, arriba de 40 voltios de corriente directa, ya es considerado un voltaje alto y que podemos sufrir daños, precisamente una descarga eléctrica. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a tener nosotros la división de ese plug de servicio que les mencionaba que está aquí, y también en ocasiones la parte de los plugs de servicio, como el ejemplo de este, vamos a encontrar nosotros un fusible aquí adentro.
Los fusibles pueden variar en cuestión del amperaje que soportan. Este fusible que está instalado en estos vehículos es de 125 amperes. Te puedes encontrar de 150, de 175 y va a depender eso del nivel de voltaje. Esta batería, como es pequeña, pues bueno, solamente es máximo 125 amperes. Bien, entonces, bueno, esto es lo que manejamos nosotros en la parte de plug. Puedes encontrar variantes de los plugs de servicio. Les voy a mostrar otro para que vean a qué me refiero con las variantes. Este es otro plug. Igual una batería de Toyota, pero de otros modelos mucho más recientes, de un plug Prime. Y este plug, muchachos, ¿qué es lo que tiene? Miren, este plug también tiene la parte de su poderoso circuito ILK, que volvemos a repetir. ¿Qué hace este circuito? Lo que hace simplemente es deshabilitar la parte del alto voltaje. Cuando nosotros hacemos justamente el primer tirón o damos el primer jalón al conector, en ese momento el circuito ILK se desconecta y con eso se deshabilita el alto voltaje. Y cuando sacamos el plug, lo que hace es abrirnos la batería. Pero tomen en cuenta lo siguiente. Aquí está un ejemplo en el cual si nosotros desconectamos el plug, me divide la batería. Y hay ocasiones, señores, en donde el plug no hace eso. El plug no me divide la batería. El plug, si se dan cuenta, es más pequeño, significa que aquí no tengo ningún fusible. Nada más es un puente. Y cuando llegamos a tener casos como estos, ¿qué es lo que hace esto? Solamente me puede deshabilitar ya sea el positivo o negativo de alto voltaje. Eso es todo. Pero no tenemos la división de la batería. Y entonces, ¿cómo le haremos para dividir la batería? Significa entonces que el fusible que está aquí y que no aparece acá, debe estar en otro lado de la batería, en el cual, para poder trabajar de forma un poco más libre, necesitamos encontrar ese fusible y retirarlo directamente de la batería. Y con ello ya hacemos una división. ¿Estamos de acuerdo? Bien, miren, entonces esto lo que manejamos aquí son los puntos importantes de batería y algunos de los componentes básicos. Y otro punto que les voy a mencionar aquí es precisamente el nivel de voltaje que tenemos en nuestra batería, ¿ok? Entonces, miren, voy a hacer una medición para que ustedes se den una idea de las características del voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tomar como referencia la parte de la celda número 1, que la tengo hasta acá. Voy a tomar como referencia la celda de la batería y les voy a mostrar en el multímetro precisamente esa conexión. Se preguntaron por qué sigo teniendo guantes, porque precisamente el voltaje que yo tengo sigue siendo un poquito riesgoso, aunque esté dividida la batería, pero no nos arriesgamos porque si no sí podemos provocar por ahí un cortocircuito, ¿bien? Y pues es alto voltaje. Vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de voltaje de corriente directa y vamos a hacer una medición, miren. Voy a medir el primer bloque, la primera celda, perdón, y decíamos que esta batería tiene celdas que su voltaje debe ser aproximado de 7.2 voltios. Esta batería, cuando yo la desmonté, estaba marcándome un buen estado de carga, por ahí cerca del 70%. Entonces vamos a ver aproximadamente cuánto voltaje me marca por celda, ¿ok? Entonces voy a conectar la parte de un negativo y un positivo de esta celda y vamos a ver cuánto voltaje puedo alcanzar a medir. Vamos a checar que nuestro multímetro esté bien, sí. Y vamos a colocar el celular. Por aquí hay un pequeño detalle, permítanme tantito. Y vamos a colocar otra vez la parte de nuestra para mí. Estaba midiendo frecuencia, me brinqué, perdón. Vamos a medirlo directamente aquí. Y ahora sí, podemos observar por ahí un voltaje de 7.98 voltios aproximadamente. Es el voltaje de la celda. Si nosotros quisiéramos, de cierta manera, diagnosticar la parte de cada celda, entonces lo que podríamos hacer sería medir todas y cada una de ellas. De hecho, que es una prueba muy común que se debe de hacer. Si nosotros sospechamos acerca del estado de carga de la batería y acerca del estado general, el estado físico, pues lo primero que deberíamos hacer sería monitorear el nivel de voltaje que tenemos en cada de ellas. Entonces, vamos a medir por acá, les decía, primera celda, y tenemos un voltaje aproximado de 7.98 voltios. Vamos a medir la segunda celda y tenemos ahí un voltaje igual de 7.97 voltios. A nosotros, encontrando ese nivel de voltaje, pues podemos decir que está bien cada una de las celdas, y ese mismo nivel de voltaje es lo que nosotros debemos de encontrar en las 20 celdas que tenemos en nuestra batería.
Ahora, aquí viene lo que les mencionaba hace un rato. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que hace la computadora cuando necesita medir el estado de la batería? Mide el voltaje, pero por bloque. Significa que agarra dos celdas para poder hacer la medición. Entonces, yo aquí voy a agarrar la parte del voltaje y lo voy a colocar en dos celdas y vamos a ver cuánto nos debe de marcar. En el caso de mi batería me está dando 15.97 voltios. ¿Es un voltaje correcto? Sí. Igual por lo que les mencionaba, esta batería nos estaba marcando un estado de carga por ahí cerca del 70%. Entonces, el voltaje que nosotros encontramos aquí es lo que nosotros podríamos leer en el escáner. Es decir, no necesariamente vamos a desarmar una batería para revisarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso en los datos del escáner podemos encontrar nosotros ese nivel mostrado en la pantalla desde un equipo de diagnóstico. Y así, digamos, ya una vez medido ese voltaje en el escáner, nosotros llevamos a la segura para poder generar un desarmado y checar si alguna de las celdas se encuentran dañadas. Si nosotros en el escáner vemos un voltaje anormal en cada una de esas celdas, ¿ok? Obviamente, para poder entrar a leer esos voltajes, tendrías que meterte como fabricante, ir al control híbrido o bien ir a la parte de la computadora de batería de alto voltaje y ahí ver precisamente estos datos que les estoy mostrando. Bien, la parte de la batería entonces, vamos a contar nosotros al menos con esos niveles o esos patrones de voltaje. Y también otro dato para que cuando quieran checar o quieran analizar la parte de la batería, los sensores de temperatura que estamos aquí, que les mencionaba al principio también, son sensores de tipo termistor. Siguen siendo sensores como un sensor YAT, como un sensor ST, como la parte de un sensor de temperatura del fluido de la transmisión. Siguen siendo igual, siguen teniendo sus 5 voltios, su tierra, y en este caso la variación de resistencia se comporta de forma que a mayor temperatura disminuye su valor resistivo. Entonces, estos sensores siguen comportándose igual. Por si en algún momento tienes alguna falla, algún código de error con un sensor de estos, lo puedes revisar de la misma forma. Bien, bueno, entonces nosotros por aquí tenemos el voltaje y ¿se acuerdan que teníamos la parte de la división de la batería por el plus de servicio? Les voy a mostrar el nivel de voltaje que tenemos al menos en la mitad que no está deshabilitada, porque aquí yo tengo, les decía hace un rato, la deshabilitación o quité estas conexiones para trabajar un poquito más seguro, aunque no sigue siendo tan seguro, pero quité esta pequeña plaquita para poder de cierta manera tener un voltaje más pequeño. Bien, ahora vean, vamos a monitorear entonces el voltaje total para que se den una idea de cuánto voltaje tenemos, ¿ok? En la parte de nuestra batería. Cuando nosotros hacemos la conexión entonces, vamos a medir entre la parte del bloque número, de la celda número 10, 9 y la 1. Si ustedes observan, tenemos ahí un voltaje aproximado de 63 voltios, es lo que nos está marcando la parte del multímetro. Entonces, chéquense cómo nosotros tenemos, cuando quitamos el plus de servicio, les decía, división de la batería. Una parte más pequeña que la otra, y eso nos sirve para poder desmontar la batería y para poder al menos tener acceso a ella un poco más seguro. Aún así debemos de ocupar nuestro equipo de seguridad y ya una vez desarmada la batería por completo, que ya sería seccionarla de celda por celda, entonces ya podríamos decir que nuestra batería se encuentra en deshabilitada y ya podríamos trabajar un poquito más seguros y con menos riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Entonces, haciendo un pequeño resumen de la parte de nuestra batería de alto voltaje que manejamos nosotros en un vehículo QC, es una batería de níquel hidrometal, en la cual la batería está compuesta por celdas. Cada celda tiene un nivel de voltaje de 7.2 voltios y el voltaje se mide de la batería, se mide por bloques, en la cual cada bloque está constituido por dos celdas y quien monitorea ese nivel de voltaje es una computadora de la batería. ¿Para qué se mide el voltaje? Para que la computadora me calcule el estado de carga, tomando en consideración ese factor, más aparte la temperatura a través de sensores que tenemos montados en la parte de la batería. En esta tenemos 3 y 4 sensores y en otras baterías podemos tener más debido al tamaño o a la cantidad de celdas que contiene. Aparte de medir temperatura y voltaje, la computadora también sensa la corriente o el amperaje que entra y sale, y eso se hace a través de un sensor de efecto Hall colocado comúnmente en la parte de los SMR
o la unidad de los SMR, y en el cual esos SMR lo que hacen es permitir que el positivo o negativo de alto voltaje se conecte con mi batería o con mi inversor, y que ese inversor se encargue de generar la activación de los MG1 o MG2 y la parte del motor de combustión interna para darme diferentes condiciones de operación. La batería se puede medir, lo puedo checar, lo puedo revisar con la parte de un multímetro. Si se dieron cuenta, puedo tener el voltaje directamente por celda y por bloque también. ¿Qué otra cosa más contiene mi batería de alto voltaje? Contiene la parte del jumper, que dijimos que el jumper sirve para deshabilitar el alto voltaje o bien dividir mi batería. Y también vamos a manejar un sistema de enfriamiento. El sistema de alto voltaje se puede diagnosticar con un escáner, y al momento de que nosotros revisamos con el escáner podemos ver estos parámetros. Ojo, también la corriente y el voltaje, y al igual que las temperaturas, se puede monitorear con un equipo de diagnóstico sin ningún problema. Códigos de falla que les pueden marcar, podemos encontrar códigos de falla referentes a los sensores de temperatura, al sensor de corriente y al voltaje medido por bloque. Cuando tengamos nosotros la parte de códigos de falla referentes a estos puntos, entonces ya nos correspondería a nosotros desarmar la batería, checarla así como la tengo yo incluso, y hacer las mediciones correctas. Mantenimiento, la parte de la limpieza, como tal a las conexiones, o las que hacen la conexión en serie, vuelvo a repetirles con un solvente o incluso con un poquito de vinagre, sumergir las laminitas y después lavarlas, cepillarlas muy bien y después volverlas a colocar. Precauciones cuando vayan a trabajar con la parte de ellas, las conexiones de las baterías. Son conexiones muy pequeñas o líneas roscadas en las cuales hay que tener cuidado de no roscar, porque también ahí vienen problemas de falso contacto, generación de sarro y también la anomalía de la lectura de los voltajes. Bien, ¿qué otro tipo de mantenimiento le podemos hacer a la parte de la batería? Podemos hacer nosotros también la revisión de los bordes para poder limpiarlos también sin ningún problema, y podemos nosotros también hacer el cambio de las celdas. Mencionaba, cambiar las celdas que se encuentran en la parte central para un extremo y los del extremo para el medio para generar un balance en el carro. Aún así, se recomienda que las baterías se balanceen antes de montarlas o antes de armar el paquete completo. Y bueno, estos son algunos puntos referentes o algunos puntos más importantes que tenemos en cuestión de una batería de alto voltaje. Esperemos que la información les haya servido y esto sería todo por mi parte. Saludos, gracias.